Bueno, muy buenas a todos y a todas. Os habla Emilio, ayudante del curso de Econometría 1 con el profesor Gabriel Montes Rojas, de lunes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a empezar entonces con lo que sería la primera clase de introducción a Stata. Así que, bueno, nada. Antes de nada, corroboro por las dudas a ver si os habéis podido instalar todos y todas el Stata en vuestras computadoras. Os recuerdo, teníais que entrar en lo que es la página de Gabriel, gabrielmonterrojas.com, gabrielmontes.com.ar, y aquí a la izquierda en lo que es la sección Econometría UVA, y en este loguito de Stata 14 os aparece como para descargarlo, ¿no? Yo que, bueno, como ya lo tengo descargado, no le voy a dar a que se me descargue de vuelta. Y nada, eso, básicamente. Igual cualquier duda con el tema de la instalación, si habéis llegado a tener un problema, sabéis que podéis escribirnos, ¿no? Así que bueno, nada. Abrimos Stata entonces, que lo tengo acá en el loguito. También lo podría encontrar acá. En lo mismo da que da lo mismo. Así que bueno, esto es Stata. Un software, uno de los múltiples softwares que existen como para procesar datos. O que tiene un poco de programación, de toda la cuestión esta del Big Data, que se está hablando ahora tanto, etcétera, y que bueno, para nosotros y nosotras los y las economistas, es un software que es bastante utilizado y que está bastante implementado en lo que es el ámbito profesional y que bueno, es bastante útil, y con lo cual recomendamos su aprendizaje, ¿no? Observemos un poco primeramente lo que es como la presentación de Stata, nada más cliquearlo. Acá, bueno, podremos ver lo que es la versión de Stata que tengamos descargada, en mi caso es la 15.1. En lo que sería esta pantallita de acá, estaríamos viendo reflejados los comandos que vayamos introduciendo y distintos resultados de dichos comandos. Y en esta ranurita de abajo, propiamente dicho, estaríamos escribiendo los comandos, ¿no? Dichos comandos. Como por ejemplo, si pongo así un clear, ahí me sale el comando, ¿no? En lo que es a la derecha, aquí arriba, donde pone variables, aparecerían lo que serían las variables, o bueno, la base de datos. Una vez que, bueno, abramos una base de datos en Stata, en lo que es aquí a la derecha aparecerían las variables de dicha base de datos y aquí abajo en propiedades, distintas propiedades de dichas variables. Por último, aquí a la izquierda tendríamos una especie de historial de los distintos comandos que vayamos utilizando. Por ejemplo, pongo web 1, acá me sale otro comando que he utilizado, otro comando que he utilizado y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Stata, bueno, quizás comparado con lo que son otros programas, tiene un formato relativamente amigable y quizás más semejante a lo que es Excel y Word, en el sentido de que, bueno, nada, yo aquí, o sea, tengo como distintos botones que puedo ir chusmeando, digamos, que me van a permitir ir realizando distintas funciones. Por ejemplo, no sé, aquí en archivo, esto es, bueno, similar a Word, Excel, lo que sería gráficos, a la hora de realizar gráficos, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir viéndolos más conforme vayamos avanzando, ¿no? En Stata existen dos tipos de archivos principales. Uno serían los archivos .do, que bueno, voy a abrir un archivo do, o do file, que serían
aquellos archivos que vamos a utilizar para escribir la rutina que utilicemos o que apliquemos a la base de datos sobre la cual estamos trabajando, ¿no? Es decir, sería como una especie de Word o de hoja en la que vamos a ir escribiendo como los distintos comandos que utilicemos, que apliquemos sobre la base de datos y que nos servirá un poco para, bueno, saber qué comandos le hemos aplicado a nuestra base de datos y luego también poder guardar el recorrido de los comandos sin perdernos y bueno, también una cosa que es bastante útil es que nos va a permitir el poder aplicarle la rutina que vayamos programando por aquí todas las veces que querramos sobre nuestra base de datos sin necesidad de modificar nuestra base de datos original. Esto es, yo acá programo como una rutina, digamos, en este do-file al respecto de esta base de datos y yo, por ejemplo, se la comparto a un compañero, le comparto la base de datos original conjuntamente con la rutina que he armado yo sobre dicha base de datos, sin modificarle la base de datos original, ¿no? Como he dicho, le comparto la base de datos original, lo cual es bastante útil porque así mi compañero va a poder ver qué han sido los distintos comandos o las distintas cosas que le he ido haciendo yo a la base de datos original, ¿no? Porque a veces, bueno, si ya estoy pasando la base de datos original pero ya transformada, termina siendo un poco confuso el poder explicarle a alguien qué es lo que hemos ido haciendo al respecto, ¿no? Vamos a abrir lo que es el do-file que os he subido al Drive, que sería este do-file, que bueno, eso lo tengo guardado acá. Clases stata, clase 1, lo que sería el do-file clase 1, bien, que es un archivo .do, como hemos dicho, ¿no? .do, un do-file. Otra forma de abrir el do-file, en el caso para los de Microsoft, que quizás tenéis algún problema, porque bueno, nada, la versión de Stata, como sabéis, es la versión pirateada. Otra forma de abrir el do-file, porque quizás os salta error a la hora de abrir el archivo do-file, sería dándole al abrir y ahí, bueno, seleccionáis el archivo do-file en cuestión sobre el que queréis trabajar, que quizás si yo, por ejemplo, tengo el do-file en el escritorio y estoy en Microsoft y lo cliqueo, capaz que le salta error, con lo cual el Stata sé que os va a abrir, más probablemente, podéis hacer eso de archivo abrir y el do-file en cuestión, ¿no? Que sería este de clase 1, ¿no? Bueno, para todos los do-files que vayáis armando, para estas rutinas, que de vuelta es importante el poder utilizar como este papel borrador, que son los do-files, como para ir registrando nuestra rutina de comandos. Puntualmente podemos poner algún comando en lo que es la ranurita de comandos, pero para lo que es un trabajo es siempre más práctico el do-file, ¿no? El primer comando que vamos a ver es el clear all, que simplemente lo que hace es borrar todos los datos que tenga en la memoria stata y todos, bueno, todos los datos que tenga en la memoria stata, ¿no? Y el segundo comando, set more off. Estos dos comandos son dos comandos que ya habitúense a ponerlo siempre en lo que es el inicio de cada rutina que puedan ir armando en un futuro, ¿no? Es decir, en el comienzo de todos los do-file que vayan armando. Este segundo comando, set more off, sirve para cuando cuando tenemos un do-file
que genera una serie de resultados muy extensa o un do file muy extenso, puede llegar a sucedernos que a la hora de correr el do file entero, se nos pueda llegar a trabar el stata, con lo cual el set more of simplemente es como un mecanismo de que el stata en un momento se detiene si el do file o los resultados que este arroja son muy extensos, con lo cual, o sea, mediante el set more of, digamos que impedimos que stata se trabe, ¿no? En el do file se me ha olvidado decir, nada, para correr el comando en cuestión que querramos correr, se le da a este botoncito de arriba que pone do, seleccionamos y se le da al do, ¿no? Que bueno, nada, estos dos comandos los puedo correr nuevamente y los puedo correr todas las veces que quiera, ¿no? No me van a molestar. Y aquí los veo reflejados. Clear all, borro todos los datos que se encuentran en la memoria, y el set more of que os comentaba, ¿no? Segundo paso después de estos dos comandos va a ser establecer el directorio en el cual estoy trabajando. Así le informo a Stata cuál es la carpeta en la que estoy trabajando, así sabe qué archivos tiene que seleccionar, etcétera, etcétera, o detecta qué archivos, con qué archivos quiero yo trabajar. El comando para el directorio es este de acá, cd, y yo, bueno, nada, no sé cómo en Microsoft es más o menos similar, acá en Mac, para lo que es la dirección propiamente dicha o la ruta del directorio, yo le he dado la tuerquita esta de acá y me pone copiar clase 1, la carpeta clase 1 como ruta de acceso, ¿no? Y vuelvo a mi do file, que es este de acá, clase 1, que bueno, yo acá lo tenía armado, pero bueno, básicamente lo mismo. Y ahí le doy cd, yo sé, y ahí, bueno, ya está establecido el directorio, con lo cual Stata ya está trabajando en esta carpeta clase 1, ¿no? Bueno, vamos a cargar una base de datos, que, bueno, va a ser esta de acá, mediante este comando que se llama web use auto.dta, que, bueno, no recuerdo si os lo he comentado, pero, bueno, estarían lo que son los archivos .do o do files y estarían los archivos en Stata que son .dta, que sería la extensión para aquellos archivos que son bases de datos, ¿no? Con lo cual tenemos los do files, que serían como las rutinas con los comandos para trabajar sobre las bases de datos, y los .dta, los dta files, que serían las bases de datos propiamente dichas, ¿no? Con lo cual, bueno, esta forma de escribirlo sería una forma de escribirlo bastante corriente, que el web use significa que uso una base de datos que está en el internet, en la web, y le añado un clear por las dudas para borrar todo lo que haya podido haber antes, y así no se me traba, ¿no? Porque si no, Stata quizás me salta con alguna advertencia de que yo ya estaba trabajando con otra base de datos, bla, 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 con lo cual este clear sirve para eso en esta cuestión, ¿no? Así que le doy al do y ahí se me descargó esta base de datos, que bueno, como hemos dicho antes, acá en el medio los distintos comandos que voy corriendo, en la izquierda una especie de historial, acá también para escribir comandos concretos, y acá a la derecha las variables de esta base de datos llamada auto, que me acabo de descargar de internet. Miro lo que acá con la lupita el navegador de datos, así miro un poco lo que son las variables, ¿no? Tenemos en total, ¿cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5... 13 variables, ¿no? Make, marca, precio, el kilometraje, rep78, que es el número de reparaciones que ha tenido dicho auto en 1978, headroom, que es de la cabina, trunk, weight, el peso, el largo, turn, displacement, etcétera, etcétera. Antes de nada quisiera que reparáramos en una cosa, que es los colores en los que nos aparecen estas variables, ¿no? Tenemos el rojo, que es para las variables string, que serían para variables en letras,
variables string, variables en letras, con las cuales no voy a poder operar, digamos, porque, bueno, nada, son letras al fin y al cabo. Y en Stata, para poder, para que las variables sean maleables, no pueden ser variables string, necesito que tengan algo de número, digamos, ¿no? Las negras, que son variables numéricas propiamente dichas, son números con los cuales voy a poder operar, y estaría por esta variable azul, que sería una variable alfanumérica, que efectivamente está en letras, como make, pero con esta sí voy a operar porque está codificada y a cada nombre escrito en letras le asigna un número Stata, ¿no? Que es el numerito este de acá que vemos, el 0, donde a domestic le asigna un 0 y a foreign le asigna un 1, ¿no? Con lo cual la variable foreign estaría codificada y podríamos operar con ella, no así con la variable make, que de nuevo es una variable string que, bueno, eventualmente necesitaríamos codificarla de alguna manera como para poder operar con ella, ¿no? Esto sería con navegar, que nos permite ver, observar la base de datos. A la izquierda tenemos un botoncito que pone editar. Está a punto de cambiar de modo de exploración a modo edición. Que quiere cambiar a modo edición, cambiar a modo editor. Y en este modo editor, fíjense que ahora ya podría estar cambiando manualmente los datos. Por ejemplo, si yo le digo un 1 acá, a ver qué pasaría. Mira, se puso foreign. Porque, bueno, nada, como hemos dicho, está codificado. Si acá, esto de acá, por lo que sea, yo sé que es un error, le puedo cambiar acá también, ponerle el número que sea, o bueno, lo que fuese, si es un punto 5, por ejemplo. Y bueno, hay distintos cambios que pueda querer realizar sobre mi base de datos, así como más puntuales, ¿no? Bueno, bien. Ahí hemos observado un poco la base de datos que nos acabamos de descargar de internet. Otras formas de descargarse o de abrir las bases de datos. Vamos a aprovechar que nos hemos bajado esta base de datos de internet y vamos a ver lo que sería exportar esta base de datos, que me interesaría tenerla en un archivo Excel, ¿no? Porque la quiero tener en Excel y la acabo de bajar en internet y me gustaría tenerla en mi carpeta. Archivo. Exportar. Datos a hoja de cálculo Excel. Efectivamente. Variables. Dejar vacío para todas las variables. Yo quiero que me exporte todas las variables, así que no toco nada. Nombre del archivo de Excel. Pues auto le pongo. OK. Already exists, esto es porque, ya en la carpeta, eso, mala mía, en la carpeta ya tenía un archivo auto XLS, el cual voy a borrar, porque, así os muestro que el comando este funciona. Así que nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, sería exportar, datos a hoja de cálculo Excel, auto, ahí está, auto, file auto XLS. Y ahora ese file auto que acababa de borrar, nuevamente lo vemos acá en la carpeta clase 1, ¿no? ¿Qué más? Exportado. Le doy... Lo borro. Otra forma de importar la base de datos. Si yo, por ejemplo, ya tengo un Excel que quisiera poder trabajar con dicho Excel en Stata. ¿Qué es lo que puedo hacer? Acá tengo el Excel auto, abro el Excel y esto muy artesanalmente, copiar y pegar. Copio de este Excel, clico a Stata, al editor de datos que os acabo de decir que se puede utilizar manualmente y cambiar cosas manualmente, y le doy a pegar en el editor de datos. Editor. A ver, acá hubo algo que no... sí.
No quiero que se grabe. Sí, acá cometí un error antes, que ha sido con... Bueno, vuelvo a descargarme de internet la base de datos auto. Vuelvo, bueno, borro el Excel este de acá. Y vuelvo a exportar el Excel. Perdón, esto. Que sí, que era... exportar a un archivo Excel. Guardar nombres de las variables en la primera fila del archivo Excel. Claro. Me faltaba esto de aquí, que bueno, nada, en el archivo Excel de recién no me había guardado lo que era el nombre de las variables, lo que era el make price, mpg, rep78, etcétera. Con lo cual, a la hora de exportar el Excel, necesitaba dar a esto de aquí, que era guardar el nombre de las variables, como la primera fila del archivo de Excel. Y ahí sí. First row variables. Y ahí sí volvemos, bueno, le doy clear y vuelvo a ver el archivo Excel para importar manualmente esta base de datos. Acá ya ven que me aparece en la primera fila lo que sería el nombre de las variables, ¿no? Así que pegar... Ahí, muy bien, me saltó el anuncio. La primera fila, el portapapeles, contiene valores que pueden ser usados como nombres válidos para las variables. Sí, quiero que sean los nombres de las variables. Bien. Ahí copié y pegué. Fijémonos en un detalle, que es algo que nos puede pasar muy frecuentemente con lo que era el tipo de variables. Acá teníamos la variable string, variable en color rojo, variable en color negro, con la cual vamos a poder operar. Sin embargo, ahora lo que era la variable alfanumérica que os había comentado, que estaba en azul, porque eran variables con letras, pero a la cual Stata había asignado un número, con lo cual la podíamos operar con ella, ¿no? Era una variable alfanumérica. No obstante, ahora nos sucedió que en el copiar y pegar perdimos esa cualidad de la variable foreign, la cual nos podía llegar a ser útil, ¿no? Para ello, tenemos un comando ahí en el do file. Esto de acá de auto ya lo podemos borrar, no me interesa. En el do file, que es el comando encode, ¿no? Bueno, sí, capaz lo miramos mejor desde el do file. El comando encode, que sería para, bueno, convertir una variable string con valores no numéricos en variable numérica. Sería encode. ¿Qué variable? La variable foreign, la cual también, una cosa práctica, ya de paso, le damos a esta flechita y nos aparece acá. Foreign, coma, codifícame foreign y genérame una variable foreign2 que refleje dicha codificación. Foreign2. Observemos ahora nuestras variables. Foreign2, una variable alfanumérica en la que, bueno, se le asigna a cada categoría, a domestic o foreign, un número, lo cual nos va a poder permitir, en este caso, el 1 a domestic y el 2 a foreign, lo cual nos va a poder permitir operar con esta variable foreign, ¿no? Y nada, una vez hecho esto de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar la variable antigua, string foreign, y voy a llamar de vuelta a este foreign2 el nombre original, que era foreign, ¿no? Rename. Nada, básicamente eso. Volvemos al do file. Bueno, última forma de importar un archivo. Bueno, básicamente con el importar propiamente dicho, ¿no? Esto para importar una base de datos teniendo dicha base de datos, en este caso, en hoja de cálculo Excel, ¿no? Puede ser que dicha base de datos la tengamos en CSV o en la extensión que fuese, ¿no? Archivo de Excel, explorar, clase 1, acá nos sale, auto Excel. Acá no nos olvidemos, esto es similar a lo de antes, importar primera fila como nombres de las variables y ahí le damos OK.
Acá fijémonos una cosa, que, o sea, todos estos comandos, digamos, o funciones que estoy corriendo mediante el archivo, etcétera, nos van a ir saltando por acá, con lo que sería el comando más propiamente dicho, más al estilo programador, digamos, lo cual estos comandos son los que deberíamos ir copiando y pegando a nuestra rutina, a nuestro do file, como para que no vayamos perdiendo qué es lo que hemos ido haciendo sobre nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el import, este importar, sería, bueno, nada, yo cliqué acá de vuelta, a ver si os muestro, si le clicamos acá nos aparece. Yo lo que puedo hacer es copiar y voy a mi do file y lo pego acá, que bueno, yo ya lo tenía pegado, pero lo puedo pegar de vuelta y así ya lo tengo guardado en el do file. Y de la misma forma que yo lo hice como manualmente mediante lo de archivo, también puedo importarlo directamente desde el do file, nada, seleccionando lo que sería esta línea, la del import, y dándole a do. Y ahí nuevamente me aparece. Nuevamente nos va a suceder el problema de que la variable foreign no esté codificada, con lo cual lo que podemos hacer es nuevamente esta serie de comandos que recién lo hice ahí manualmente, pero acá ya me los copié y pegué. Acá los podemos ver si se nos olvida. Mira, era este de acá, encode, este de acá que era drop y este rename no sé qué. Los voy copiando y pegando. Esto de acá ya los selecciono y los corro. Y acá, perfecto, ya foreign ahí alfanuméricamente voy a poder operar sobre foreign. Básicamente, bueno, esas son las distintas formas de importar una base de datos a Stata, ¿no? Clear. Una última cosa, lo que son estas bases de datos de ejemplos que voy a utilizar en esta primera clase de introducción. También podemos encontrar muchas de ellas acá. Archivo, ejemplos de conjuntos de datos, example datasets installed with Stata, y acá justamente tengo mi base de datos auto, que es la que estaba utilizando, y le puedo dar use directamente de acá, y me va a aparecer acá. Acá me aparece, en vez de web use, si os fijáis, cuse, que nada, simplemente la diferencia es que cuse sería como un comando para aquellas bases de datos que ya uno tenga descargadas en la memoria de Stata, que en este caso la base de datos auto, una base de datos de ejemplo, ya la tenía descargada. Y web use sería para bases de datos que están en internet, ¿no? Bueno, seguimos con el do file. Bueno, web use, auto clear, sería lo mismo. El help, comando help. Para todos los comandos que uno vaya viendo, una cosa que es práctica, cuando uno no sabe bien utilizarlos o cómo utilizarlos o quizás distintos usos que se le puede dar al comando, tenemos el comando help para que nos ayude al respecto. Por ejemplo, de los que veníamos utilizando, drop, usamos este comando drop, help drop. Y ahí me sale una casilla, syntax, drop varlist, drop if, drop in, el comando keep, que es otro comando, etcétera, etcétera. Otro comando, help, encode. Y ahí nos dice la sintaxis que tenemos que utilizar para emplear este comando encode, ¿no? Encode varname, o sea, el nombre de la variable, y generar una nueva variable que va a reflejar la codificación que realicemos. De la misma forma que el encode, está el decode, que sería realizar el proceso inverso. No obstante, bueno, yo creo que es bastante más probable que terminéis dándole más uso al encode que al decode. Pero bueno, nunca se sabe. Y nada, por las dudas, bueno, aquí tenéis dicho comando, ¿no? Queremos ver la descripción de las variables que hay, ¿no? Bueno, estas distintas variables que habíamos comentado antes, hay un comando como para tener una descripción de ellas, que es el describe, que nos da una descripción un poco técnica, diría yo, ¿no? Por una parte, o sea,
74 variables, perdón, 74 observaciones, eran 12 variables, no 13, antes lo dije mal. El nombre de la base, que es 1978 Automobile Data, o bueno, una descripción de la base, más que el nombre de la base era auto, los distintos nombres de las variables, el tipo de almacenamiento, el tipo de cómo, el formato en el que se muestran, digamos, una cosa así. Y acá, variable label, lo que serían las etiquetas que tienen cada una de dichas variables, que pueden ser como una especie de información extra para cada una de las variables, que uno puede, no sé, poner, por ejemplo, precio en millones de pesos, o así uno no se va olvidando, ¿no? Bien, acá un machete, como para quizás entender más lo que es la base de datos auto. Miliach, el MPG, si no me equivoco, es el kilometraje. El Rep 78 está acá, la cantidad de reparaciones que ha tenido el coche en cuestión en 1978. Headroom, la altura de la cabina, desde el asiento hasta el techo. Trunk es el baúl. Turn es el radio. Of the smallest circle, es como el ángulo de radio, si no me equivoco. El displacement, que lo tengo mal escrito, displacement sería la cilindrada, y gear ratio, la transmisión, y foreign, bueno, si es extranjero o no es extranjero el coche en cuestión. Si yo quiero un describe, pero solamente de las variables que empiezan por P, por ejemplo, hago describe P asterisco. Si quiero un describe de las variables que empiezan por M asterisco, nada, sin más, un poco más anecdótico. Quién sabe cuándo nos puede llegar a ser útil, ¿no? Bueno, esto, sin más. Como para tener una descripción un poco más detallada, tenemos lo que es el comando codebook, en el que, bueno, acá ya tenemos una descripción más interesante, en el que, bueno, nada, por ejemplo, la variable weight me dice el tipo de variable es numérica, se encuentra en un rango desde 1760 a 4840. Bueno, valores no repetidos serían 64. Bueno, missing, o sea, no hay ningún missing, o sea, todos hay valores para todas las observaciones, las 74 observaciones. El promedio de weight, de peso, es 3019,46. El desvío estándar 777,194. Y luego lo que son los percentiles, que bueno, como recordaréis, o bueno, si no lo recordáis, de estadística, era como una división, una especie de división para una serie de datos, la cual nos indica que el 10% de los datos, bueno, ordena los datos de menor a mayor, y nos indica que el 10% de los datos es menor a 2020, el 25% de los datos es menor a 2240, y así sucesivamente, hasta que el 90% de los datos es menor a 4060, lo que es lo mismo que decir que el 10% de los datos es mayor a 4060, ¿no? Bien. ¿Qué más comandos? A ver. Bueno, ya lo acabamos de ver, lo que era el rename, que es rename en inglés, renombrar. Por ejemplo, make, que yo no sabía que en inglés marca se dijera make, yo pensé que se decía brand, pero bueno, nada, para acordarme mejor, por ejemplo, rename make marca, que ahí me voy a acordar seguro de que se trata de la marca. Y si yo le quiero poner una etiqueta a marca, como para darle algo más de información al respecto, que las etiquetas las vamos a ver reflejadas acá. Si cliqueo acá en la marca, voy a ver la etiqueta, la cual, bueno, le puedo dar acá el candadito y cambiar la etiqueta manualmente, que bueno, de hecho voy a hacerlo desde acá, ya fue. Marca vehículo, por ejemplo. Y ahí me aparece el comando el comando como con el código, digamos, que utiliza Stata, el cual me puedo copiar y pegar en lo que sería mi
mi do file, ¿no? Que bueno, nada, va, ya lo tenía escrito, ¿no? Nada, rename otro, para ver, rename price, precio, por ejemplo, label variable precio, porque no se olviden que le acabamos de cambiar el nombre, label variable precio, por ejemplo, precio del vehículo. Y ahí, bueno, nada, lo voy a poder ver reflejado acá, precio del vehículo. Si me meto acá, bueno, nada, va a estar en... Vale, es lo mismo, esto de acá, el cuadrito este de acá es el mismo que nos aparece ahí antes, ¿no? Pero bueno, no me interesa este ley, bueno, nada, me gusta más price que precio, la verdad. Rename precio, price. Bien. Ahora, bueno, siguiendo un poco con la onda esta de las etiquetas, observemos lo que es la variable rep78 que os comentaba antes, que eran las reparaciones que ha tenido el coche en cuestión durante el año 1978. Esto claramente es una base de datos de autos viejos, ¿no? Cantidad de reparaciones, o sea, estos números de acá significan que el AMC Concord ha tenido 3 reparaciones, el Buick Century, que tiene, el AMC Spirit, que tiene el puntito, lo que es la missing value, el missing value significa que no tenemos datos al respecto, el Buick Electra ha tenido 4 reparaciones, y así sucesivamente, bueno, las distintas reparaciones que haya podido tener cada coche. ¿Y yo qué puedo querer hacer? Por ejemplo, puedo querer como etiquetar de alguna manera esta cantidad de reparaciones mediante variables categóricas, ¿no? Mediante variables cualitativas. Que tenga una sola reparación significa que el nivel de reparaciones es bajo, que tenga 2 reparaciones, medio bajo y así sucesivamente hasta alto, ¿no? Con lo cual ahí puedo hacer una cosa que es label, que es la de etiquetar, define, definir, o sea, defino como una especie de etiquetado, defino un etiquetado, label define, clasificación, rep 78 y le pongo a los que tienen un 1 les pongo que es bajo, es baja la cantidad de reparaciones que han tenido. A los que tienen un 2 le pongo medio bajo. A los que tienen 3 reparaciones en 1978 le pongo medio. Y a los que tienen 4 medio alto. Esto, bueno, no vamos a respetar mayúsculas, minúsculas, medio alto. Y a los que tienen 5 le pongo alto. Y ahí he definido como una especie de etiquetado. Ahora yo lo que quiero es asignar dicho etiquetado que acabo de definir a lo que es la variable rep78, ¿no? Así que pongo label value, value, distinto a lo de antes que era variable, value ahora, label value rep78, que es nuestra variable que queremos etiquetar, y le pongo clasificación barra baja rep78. Creo que lo debe haber salido mal, porque le puse esas es, a ver, a ver ahora, y observo, mira, ya está, rep78 lo hemos transformado en lo que sería una variable alfanumérica, como la que habíamos dicho antes de foreign, en que al medio, a lo que sería medio le asigna un 3, a lo que sería medio alto le asigna un 4, etcétera, etcétera, ¿no? Alto un 5, que son variables que, bueno, son prácticas porque, bueno, nos están indicando una cualidad y al mismo tiempo tienen un número, están codificadas, con lo cual vamos a poder operar con dichas variables, ¿no? Bien.
Bueno, ahora una serie de códigos de comandos más. Codebook rep 78. A ver. Bueno, nada, si yo quiero el codebook simplemente de la variable rep 78, el rango, las frecuencias, o sea, es decir, hay 11 coches que han tenido un nivel alto de reparaciones en 1978, 30 coches, que posiblemente sea la moda, ¿no? Porque es gran cantidad de observaciones, por acá, con un nivel medio de reparaciones en 1978 y 5 autos, por ejemplo, para los cuales no tenemos valores, por eso hay un puntito que es el missing value. Otro comando, esto así son como estos comandos que utilizamos como para describir las variables o poder observar ciertas características de las variables sobre las cuales estamos trabajando. El tabulate. Todos los comandos pueden ser abreviados, así que el tabulate, de la misma forma que puedo poner tabulate, también puedo poner tab. Rep 78. Esto sería una tabla de frecuencias, el tabulate. Para eso sirve. Que, bueno, más o menos las mismas frecuencias, las frecuencias en porcentajes. Y así, nada, y total 69. Fíjense que acá, claro, la total de observaciones eran 74. Acá no me incluyó lo que serían los missing values, que eran 5, ¿no? Si yo quiero que sí me incluya los missing values, hago tabulate rep 78 missing. Y ahí también, bueno, 74, 100%, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer el procedimiento inverso al respecto de lo que es el etiquetado que acabamos de hacer de la variable rep 78, por ejemplo con foreign, ¿qué puedo hacer? Esto es más sencillo porque ya no tengo que definir ningún etiquetado, simplemente tengo que hacer label value foreign, que sería como etiquetarme en valores la variable foreign, algo así. Nada. Y miren, acá ya la variable foreign que nos gustaba tanto, que estaba alfanuméricamente, ahora la ponemos en números y en realidad, por ejemplo, acá está el problema, que nada, tengo unos y ceros, pero yo no sé qué significa este cero. Yo lo sabía de antes, que 0 era domestic y que 1 era foreign, pero acá en ciertos sentidos se me está perdiendo parte de la información, ¿no? Así que lo mejor que voy a hacer es, de una manera similar a lo que hemos hecho antes, label, defino el etiquetado, define clasificación foreign, y le pongo a los que tienen 0, le pongo domestic, y a los que tienen 1 le pongo foreign, propiamente dicho, extranjeros. Ya definido el etiquetado, voy a asignar dicho etiquetado, label value, a lo que sería la variable foreign, ¿no? En clasificación foreign. Y a ver, miro mi variable foreign, perfecto, volvió a ser alfanumérica como nos gustaba que fuese, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, formas de exportar tablas, ya que hemos hecho algunas tablas recién. Tabulate rep 78. Esta tabla, por ejemplo, de acá, formas de exportar tablas, fácil. Copiar cuadro. Copiar cuadro. Abrimos Excel. Si yo me lo quiero copiar a un Excel. Pegar. Se me copió solamente lo de arriba porque debo haber hecho algo mal. Perdón. Había que seleccionar acá y le doy copiar cuadro. Excel. Pegar. Y acá, tachan, tenemos en un Excel
donde Excel también se sigue usando bastante. Bueno, nada, tenemos el cuadrito este de acá que acabamos de sacar de Stata y que posiblemente en Excel se puede sacar, pero es más difícil. Nada, lo tenemos acá en Excel, listo. No guardar. Si yo quiero guardar este cuadrito como una imagen, nada, y es una foto que la guardo en un Word, en un trabajo que estoy haciendo al respecto de esto de acá, copiar como imagen, abro un Word, y nada, puedo pegar la imagen y tengo la imagen esta acá, sin más. Y eso, en realidad, os invito a que vayáis como probando, chusmeando un poco de las distintas funciones que tiene Stata, como para que estéticamente estos cuadros, no sé, luego en vuestros trabajos los podáis poner como más bonitos, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Estadísticos descriptivos, seguimos ahora. Bueno, volvemos un poco al do-file. Quiero ver estadísticos descriptivos. El summarize, un comando muy utilizado que nos va a brindar una información que es la siguiente. Summarize price. Cantidad de observaciones, 74. El promedio, el desvío estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Si yo le quiero poner ciertas condiciones al summarize, a mí me gusta más así intuitivamente, como que os vayáis acostumbrando a lo que es la forma de programar en Stata, digamos, que sería, bueno, por ejemplo, summarize price if weight, que sería la variable peso, es mayor que, no sé, que 2000, no, que 4000. Y si weight, bueno, fíjense, solamente hay 9 observaciones que tienen precio, que tienen peso mayor a 4000, y de las que tienen un peso mayor a 4000, el precio promedio es este de acá. Bueno, un promedio más alto, claramente, porque estamos hablando de autos más... donde los autos más pesados aparentemente estarían siendo más caros. Bueno, eso ya es una conclusión que podríamos ir sacando. El desvío estándar, mínimo, máximo, nada, eso. Si yo quiero que me brinde más información, acá puedo, bueno, en vez de summarize, sum, como os he dicho antes, podemos abreviar en Stata muchos de los comandos. Summarize price. No, bueno, utilizo este de acá. Summarize price if weight mayor que 4000. Le doy detail, que ahí me va a brindar como una especie de cuadro más detallado, el cual no solamente me va a incluir promedio y desvío estándar, sino que también los percentiles, que bueno, os hemos comentado antes, lo que serían 1, 2, 3, los 4 valores más chiquitos, los 4 valores más grandes, los percentiles, hemos dicho, hay unos percentiles más detallados que los que nos brindaba Codebook, porque aquí me incluye tanto el 1% como el 99%, y luego una serie de medidas como son la varianza, la simetría y la kurtosis, que me parece que todavía no habéis visto lo que es asimetría y kurtosis, pero bueno, ya os tocará y podréis interpretar este cuadro después, ¿no? ¿Qué más? Más condiciones. Bueno, os decía que me gusta a mí, nada, que mejor que aprendáis, ir familiarizándonos con la forma de escribir en Stata. Otra forma de escribir este summarize es mediante, nada, todos los cuadritos que os comentaba, que teníamos acá arriba, las distintas opciones, estadísticas, sumarios, por ejemplo, sumario de estadísticas descriptivas, sumario de estadísticas, ¿de qué variable? De la variable price, le doy OK, y nada, es lo mismo, acá me aparece el comando summarize price. Mejor acordarse sum price, que es fácil, que tener que estar ahí metiéndose arriba, ¿no? Para lo que son los condicionales, que más que le podemos añadir al sum price, recién veíamos que le añado, por ejemplo, si el peso es más de 4000. Le puedo añadir
más condicionales. A ver, ¿cuál era este de acá? Que if weight mayor que 4000. Y le añado otra condición, por ejemplo, que rep78 sea sea distinto de 3. De 3 que, menos mal que es una variable alfanumérica y vamos a poder operar con ella, que 3 era el nivel medio, si no me equivoco. Summarize project. Y nada, ahí tenemos un summarize como acotando todavía más nuestras observaciones, porque bueno, nada, solamente 4 observaciones estarían cumpliendo con la condición de tener un peso mayor a 4000 y de no tener 3 reparaciones, que bueno, nada, el nivel medio era como el más frecuente de todos, no tener 3 reparaciones en el año 78. Bueno, ahora que estamos hablando, bueno, de la cantidad de observaciones, otro comando que está bueno, que es el count, que significa que sirve para contar. Contar la cantidad de observaciones, count, if, por ejemplo, rep78 igual a 3, 30 observaciones. Acá pongo el doble igual cuando yo quiero decirle que, nada, if rep78 igual 3, o sea que rep78 tenga ese valor, pongo el igual, me dice que hay 30 autos que tienen el rep78 igual a 3, count if, no sé, por otro, if foreign igual a 1 and rep78 igual 3, 3 observaciones nada más de autos extranjeros y nivel medio de reparaciones en el año 1978. Bien. Aplicar filtros, nada, como para poder inmiscuirnos más en lo que es nuestra base. Nada, de la misma forma que en Excel se puede aplicar filtros. Por ejemplo, si yo quiero mirar acá, porque muchas veces vamos a utilizar el modo editor y el modo observador para quizás tratar de darnos cuenta de, no sé, de errores en la base de datos o de que estemos haciendo bien las cosas. Por ejemplo, filtrar por expresión. Yo quiero los que son mayores de 4000. Sería, a ver, aplique filtro. If mayor, perdón, sería if price, if weight mayor que 4000, aplique filtro. Y ahí me aparece las variables que son cuyo peso, las observaciones cuyo peso es mayor de 4000. Si yo if price menor, porque me interesa a mí los autos, estoy dispuesto a pagar como máximo $6000, con lo cual si pongo if price menor 6000, le aplico filtro y me aparecen los autos para los cuales sí podría pagar, como el Volkswagen Rabbit. Mira, jamás lo había escuchado. Bueno, nada. Comando list, siguiendo un poco ya con nuestro do file que tenemos acá armado. Comando list if price 5000. No nos olvidemos que acá desde el do file lo que vayamos armando lo podemos ir copiando y pegando y desde acá darle al do en vez de usar la ranura de abajo. List, nada. Nos da como una especie de listado de las observaciones de nuestra base de datos. En este caso, nada, un listado bastante extenso y de aquellas observaciones cuyo precio sea inferior a 5000. Nos puede llegar a interesar. Otro list if price menor que 6000, si el precio es menor que 6000, y si se trata de un coche que es extranjero. Nada, otro listado, sin más. Nos puede llegar a ser útil siempre a la hora de como conocer mejor nuestra base de datos. Con el tabulate, que ya lo habíamos utilizado antes, pero ahora vamos a ver como una forma más... nada, el tabulate, que era esta tabla de frecuencias,
una forma más avanzada del tabulate es meterle como dos variables a este tabulate, por ejemplo marca y foreign, y en este caso vamos a tener la tabla de frecuencias que incluye la marca y lo que sería los valores de la variable foreign. Es decir, acá tengo la marca, que bueno, nada, vamos a tener muchísimas observaciones porque me parece que no se repite una sola marca. La marca, un 1 porque en domestic, porque se trata de un auto doméstico. Cantidad de observaciones, una. Pero por ejemplo, si usamos, qué sé yo, price y rep 78, quizás ahí nos queda una tabla con... Bueno, nada que ver. No. Pero por ejemplo, tab rep 78 y foreign. Aquí tenemos una tabla más interesante o más fácil de ver, que sería, mira, con nivel bajo de reparaciones tenemos 2 autos domésticos, total 2. Con nivel medio bajo tenemos 8 autos domésticos, 0 extranjeros. Con nivel medio de reparaciones 27 autos nacionales, domésticos y 3 autos extranjeros, total 30. Y así, bueno, las distintas... lo que es una tabla de frecuencias, básicamente, ¿no? Para trabajar un poco más con datos, hay un comando, seguimos con tab, que se llama tabstat, que es para más variables estadísticas, ¿no? Para que nos dé como ciertos datos estadísticos al respecto de la variable que es showDefina. Por ejemplo, y le pongo tabstat price, statistics. En este caso le digo que quiero min sum. Sum sería la suma y el min el promedio, ¿no? Pero le puedo decir otros, como por ejemplo min sum o sd, el desvío estándar. Min sum max min, a ver, max, sí, max, valor máximo, ¿no? Más tabstat statistics, agárrate de acá. Si yo le pongo, por ejemplo, también puedo poner dos variables acá, ¿no? Weight, price weight, statistics, y también, por ejemplo, los percentiles, como una estadística más avanzada. Le doy distintos percentiles, el del 50%, el del 10% y el del 99%. A ver. Tenemos, nos arma una tabla, o sea, para las dos variables que dije, nada. Si yo le pongo 3 variables, a ver si me la arma para 3 variables. Price, weight y trunk. Me la armó para 3 variables. Y para, bueno, nada, distintas tablas que, bueno, a la hora de manejar bases de datos muy extensas, son bastante útiles, donde, bueno, nada, estas medidas al fin y al cabo se usan bastante. Son medidas sencillas, pero para lo que son bases de datos muy extensas, con las cuales es más difícil operar, Stata nos brinda como cierta versatilidad para poder obtener dichos valores fácilmente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Con el tabstat, a ver, también otra cosa que podemos hacer, tabstat price, voy a seguir ahí, es un tabstat by. Si yo quiero como que me ponga esta tabla de estadísticas por en base a los valores de otra variable, en este caso le pongo rep 78, y ahí tenemos como una tabla todavía más, no sé, detallada o una cosa así, en la que tengo la variable rep 78, que era la que, la variable precio, porque recordemos summary for variable precio, dividida
según si subrep 78 es bajo, medio, medio alto, alto. Ahí tendré el promedio del precio es este de acá, la suma del precio es este de acá, percentil 50, 10, 99, etcétera, etcétera. Nada, era en el medio bajo sería el promedio del precio de aquellos autos que tienen un nivel medio bajo de rep 78 es este de acá, etcétera, etcétera. Y acá los totales que deberían de corresponder con el Summarize Price. Si yo le doy 6165. Sí, quizás no me incluye no me está incluyendo. No me debe de estar incluyendo los missing values. Por ello, hay una pequeña diferencia en lo que es el promedio, pero sí que bueno, coinciden, por ejemplo, no sé, el valor máximo, que nada, el percentil 99, 15906, pero bueno, debe ser por eso que el promedio nos da distinto, pero nada. Básicamente eso. ¿Qué más? Para armar tablas tenemos el comando table. Si quiero hacer una table del foreign C, el C es para definir lo que sería un vector. Un vector que le vamos a poner el promedio. El min, el promedio del precio. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una tabla en base a lo que es la variable foreign, domestic y las categorías de variable foreign, domestic foreign, con el promedio, con el precio promedio para cada una de estas categorías, ¿no? Nada, otras tablas más complejas, ponele table foreign, nada, min price, le puedo añadir, por ejemplo, min, el precio mínimo del domestic. Bueno, es un poco más caro los foreign, era lo esperable, ¿no? El precio mínimo de los foreign. El auto más barato extranjero vale $3.748. ¿Qué más? También puedo hacer un table con dos variables, por ejemplo con el kilometraje, que no lo veníamos usando mucho, foreign, y le pongo la del precio promedio, porque bueno, el precio promedio me parece que es como bastante usado. Me gusta el precio es interesante, ¿no? Lo demás es como más para ingenieros. Nada. Aquí nos va a armar una tabla que nos divide según las características del kilometraje, que hay, bueno, bastantes valores para el kilometraje, o más valores que para lo que era Rep 78 o otras. Y ahí me va a poner lo que es el precio promedio para el auto que tiene un kilometraje 12 y que es doméstico. En este caso, el precio promedio para el auto que tiene un kilometraje 14 y es doméstico es 10.207, y si tiene un kilometraje 14 y es extranjero, tiene un precio promedio de 12.990. Nada, eso. Table MPG Foreign, por ejemplo, para que no sea una table tan grande, le pongo el rep 78 y tenemos acá una tabla un poco más amigable. Y bueno, nada, con eso de las estadísticas se puede ir jugando. Más o menos es, por ejemplo, le pongo el desvío estándar también, ¿no? En este caso sería el precio, el primer valor sería el precio promedio, el segundo valor, este 522, sería el desvío estándar. Y ahí puedo seguir ese de price, max price. Perdón, aquí max price. Y tendría el primer valor, lo que sería el precio promedio de los coches domésticos con rep 78 medio alto, el desvío estándar, bastante alto, por cierto, 1500, bueno, no, depende, no. Y en tercer lugar, lo que sería el precio máximo, en este caso del precio máximo de los coches domésticos con un rep 78 medio alto sería 8.814. Bien, vamos ahora con lo que sería generación de variables y el comando replace. Ojeamos de vuelta un poquito nuestro do file.
A ver, ¿dónde estamos? Tablas, generación de variables y replace. Por ejemplo, yo puedo crear una variable var1 igual 2, por ejemplo. Y acá que he hecho, he generado una variable con todo doses. Para cuando vean el tema de las variables dummies, bueno, quizás artificialmente nos puede llegar a ser útil o bueno, para distintas cuestiones podemos querer crear una variable que contenga todo doses o unos o ceros. Un poco más complejizando, gen mpg2, el kilometraje, que sea igual a mpg elevado al cuadrado. ¿Qué va a ser esto? Pues va a ser, me ha creado una variable, mpg2, que va a ser el kilometraje elevado al cuadrado, básicamente. 484, donde el mpg era 22, 22 por 22, pues 484, exactamente. Porque sí, 484. Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, nada, cosas más complejas para el gen. Quiero que me genere, por ejemplo, pues lo que es la raíz cuadrada. Ah, mira, así corroboramos a ver si este comando que acabamos de utilizar lo calculó bien Stata o se equivocó. ¿Qué sería qué? Bueno, pues hacer la raíz cuadrada de mpg2, que ya sabemos que es el cuadrado de mpg, y le ponemos sqrt m de la variable esta de acá, mpg2, y vamos a observar acá 22, 22, 17, 17, efectivamente el mpg2 estaba bien calculado y bueno, le hicimos la raíz cuadrada al mpg2 como para corroborar que tal estuviera bien hecho. Si yo quiero generar una variable miss con todo missing values, hago gen miss puntitos y me crea todo puntitos. No sé para qué puede ser útil eso, la verdad. Pero bueno, nada, simplemente para que veáis como las distintas cosas que se pueden hacer con esta función. Si quiero generar nada, como os decía antes, una variable con todos ceros, que quizás el ceros y unos, eso sí nos puede llegar a ser útil, como para algunas cuentas o así, por ejemplo. Bueno, saltamos para lo que es el igen, que sería como para generar, pero cuestiones más complejas, ¿no? Recuerden que todos los comandos, si alguna vez tenéis alguna duda, podéis ir mirándolos con help gen y nos va a poder brindar como una especie de proxy a lo que sería como la utilización de dicho comando, ¿no? Por si no nos llega a correr, nos salta algún error, etcétera, quizás por acá nos podemos sacar la duda en cuestión, ¿no? El igen, que es ya para, claro, unas como operaciones un poco más complejas, como podría ser la del promedio de, a ver, igen mpg min igual a qué, al min de mpg. Con esto que estoy generando una variable mpg min que sea el promedio de mpg, que como hemos dicho era el kilometraje. Van a ser todas variables iguales. Esto también para cuentas nos puede llegar a ser útil, ¿no? ¿Qué más? Igen mpg min by groups. Esto sí es más interesante todavía, que sería similar al que hemos hecho recién, pero que me genere el promedio discriminando si el auto es extranjero o no. O sea, que me lo ponga by foreign, en base a la variable foreign, que me genere dicho promedio que le estoy diciendo que me genere. En ese caso ya no voy a tener un solo valor en lo que es la variable mpgmin, sino dos valores, porque tendría lo que es el promedio
de los autos, del kilometraje de los autos nacionales y el promedio del kilometraje de los autos extranjeros. Bien, bueno, nada, más cosas que podemos hacer, lo miramos desde acá, porque bueno, ya es un poco redundante. Y Gin Max Price, nada, precio máximo. Una variable con el precio máximo. Una variable con el precio mínimo. Una variable con el desvío del precio. Una variable, este sí es más interesante. Bueno, miramos, aunque sea un segundito, el Max Price, Min Price. Nada, Max Price, que era 15.906, Min Price es 3.291. El desvío del precio, esta sí que está buena, que es la de Total. El Total, que me generaría lo que sería como una variable que incluya la suma de todas las observaciones de la variable que yo incluya en ese total, ¿no? ¿Qué sería? Por ejemplo, gen total price igual total price y me generaría una variable que va a ser grandecita, 456.229, que es la suma de todos los precios de nuestras observaciones. Y eso lo puedo hacer para todas las variables que quiera. Si quiero total weight, y me generará una variable total weight que incluiría lo que es la suma de los pesos de todas las observaciones de mi base de datos, ¿no? Bien. El replace, el comando replace. Habíamos creado, a ver, vamos a borrar cosas porque ya para que no se nos enquilome mucho la base. Drop, y le voy seleccionando estas variables que son las que he ido creando. Y nada, es un quilombo, así que lo voy borrando. Este de acá, este de acá, este de acá, hasta var1. Ahí se me borra. Me quedo con vari, que era vari ceros. Por ejemplo, esta vari que creé con todos ceros, a mí me interesa porque voy a realizar ahora ciertas cuentas que para aquellos valores que, o sea, que me ponga, que reemplace en vari, en la variable vari, le ponga un 1 a todas aquellas observaciones en las que foreign tiene el valor de 1, es decir, que es extranjero. 22 real changes made, es decir, bueno, que hay en lo que es nuestra variable vari, le habrá puesto un 1 a todas aquellas observaciones en las cuales el valor foreign es igual a foreign, que nada, que como hemos visto antes, la variable alfanumérica, cuando es extranjera es 1, cuando es doméstica es 0, podría haberle puesto replace vari igual 2, if foreign igual 0, claro, acá, perdón, me olvidé del doble igual, 52 real changes made, y acá tenemos todo doses para allá. Bien, ¿qué más? Bueno, volvemos un poco al do file. Nada, me voy a borrar esta drop vari, que ya no me interesa. Bien, drop vari, replace. Por ejemplo, genera una variable que sea fourth. Acá quizás le ven más sentido a esto de los ceros y unos. Fourth igual 0. Y le digo, reemplázame en la variable fourth, que yo he generado con todos ceros, poneme un 1 si la marca es igual a Ford Fiesta, que es un Ford, marca Ford, o que este O, lo voy a tener que copiar y pegar porque yo no sé dónde lo tengo en el teclado, la verdad. Es esta barrita de acá, que
No sé en el teclado dónde está como para ponerla. Esta barrita de acá significa el O. O marca igual Ford Mustang, que también es otro Ford. Nada, como no hay muchos Fords, solo hay un Ford Fiesta y un Ford Mustang, pues me he generado una variable Ford que me da positivo nada más en 2 ocasiones, que es cuando tengo coches Ford, y me da 0 cuando no tengo Ford, que es para todos los demás coches. Y yo le doy, por ejemplo, a las frecuencias, al tabulate, tab Ford, nada, me da 72 observaciones que no son Ford, solamente 2 coches que sí son Ford. Y bueno, nada, puedo hacer distintas cosas. Acá, por ejemplo, con los ceros y unos, también puedo hacer lo de transformar esto en una alfanumérica, con lo del label y el etiquetado ese ahí, de definir un etiquetado que hayamos comentado antes, ¿no? Bueno, otras cosas operaciones que podemos ir realizando con nuestra base de datos, para que le podáis ver como un poco más la utilidad. Genero una variable precio interesado igual a 0, con todos ceros, y le digo replace precio interesado, que me ponga un 1 si dicho precio es mayor que 6.000, porque a mí me gustan los coches caros y quiero un precio superior a 6.000, pero no tan caros, así que le pongo que el precio sea menor que 7.000. Y acá, bueno, nada, le voy a dar tab precio interesado y voy a ver que tengo 7 autos cuyo precio está entre 6.000 y 7.000, y los demás coches no. Y por ejemplo, puedo ir acá, precio interesado, le doy filtrar y le doy precio interesado. ¿Cómo era acá? Precio barra baja interesado, ¿no? Precio barra baja interesado igual 1. Le aplico el filtro. Y acá me puedo mirar un poco más detalladamente qué coches son los que están entre 6.000 y 7.000 dólares. El Scirocco, entre otros. Ahí. Bueno. Bien. Y otra cosa más, que sería el comando br, me parece que es una abreviación, ahora no me recuerdo, a ver, ayuda, bueno, nada, el help br, voy a darle help br porque no me acuerdo de cómo se llama, browse es el nombre completo de este br. ¿Y para qué sirve el br? Por ejemplo, le pongo br if precio barra baja interesado es igual a 1, y mira, directamente sin necesidad de hacer los filtros que recién había hecho en el modo navegación de Stata, tengo acá los autos que me interesan, que son los autos que están entre 6.000 y 7.000 dólares. Bien. Bien, ¿qué más? Voy a borrarme estas variables que ya no me interesan. Y bueno, por ejemplo, estos precios que recién estamos diciendo en dólares, lo pongo en pesos. ¿Cuál es el tipo de cambio? Vamos a buscar el oficial, así nos hacemos quilombo. Banco Nación. A ver. Banco de la Nación Argentina. Hoy 59,5, 64,5. Sí. Lo cual nos da un promedio de tipo de cambio de 62 pesos, porque bueno, como sabéis, lo que se utiliza
es como el promedio entre el compra y venta, ¿no? 62 pesos hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, convierto estos precios que están en dólares a pesos, ¿no? Por ejemplo, gen precio barra baja pesos igual price por 62. Y ahí tengo precio en pesos, que por ejemplo le pongo una etiqueta que va a ser tipo de cambio. ¿De qué día es hoy? Hoy estamos a 16 de marzo, 16 del 03. Ahí le puse una etiqueta, así no me olvido de qué tipo de cambio utilicé yo. Label variable, precio pesos, tipo de cambio 16 del 06. Bueno, cosas que puedo hacer. Acá ya lo convertí en pesos. Convertí en pesos. O convertí a pesos. Me aplican un descuento de un 20% si compro autos nacionales. Nada, el gobierno tiene esas medidas o le aplica un recargo a los importados, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo harían ustedes? Hago gen. Precio, bueno, vamos a hablar en pesos. Supongamos que estamos en Argentina. Le hago gen precio pesos y le pongo descontado, porque me aplicaron un descuento de un 20%. Con lo cual, este descontado va a ser equivalente al precio en pesos por 0.8, es decir, el 80% de lo que es el precio en pesos, dado que pero solamente me lo aplican si el coche es nacional, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Si compro autos nacionales. Y foreign igual one. Ah, porque, a ver. Domestic y foreign. Ah, no, acá debería poner un 0. Y foreign igual 0, sí, exactamente. 22 missing values generados. Ah, bien. Nada. Precios en pesos. Bueno, fíjense que para lo que eran los que son los extranjeros, no me puso nada, me generó un missing value, puesto que yo acá le puse gen precio pesos descontado, precio en pesos por 0,8 y foreign igual a 0. Corroboro por las dudas de que este precio sea más chiquito, sí, le aplico un 80%, pero bueno, nada, estos que me ha puesto puntitos, missing values, en realidad es que lo que pasa es que no se les aplica un 20% de descuento, quedan igual, con lo cual ahí lo que puedo hacer es con el replace de antes es precio, replace en la variable precio pesos desk, le pongo igual a precio pesos, o sea que me ponga el valor que está en precio pesos, si lo que es foreign igual a 1. 22 real changes made. Y perfecto, acá ya tengo nada, los autos extranjeros sin descuento y los autos nacionales con descuento. Normalizar variables, que bueno, quizás un poco más adelante, bueno, podáis, bueno, sí, os supongo de estadística, la cuestión de la normalización de una variable. Por ejemplo, hago el histograma de lo que es la variable precio en pesos. Y ahí tenemos el histograma de la variable precio en pesos. Que bueno, nada, el histograma como, bueno, es un gráfico de las distribuciones de las frecuencias, en este caso, bueno, de las densidades, ¿no? Distribución, bueno, lo mismo, queda lo mismo, de lo que es en este caso, de la variable precio en pesos. Bueno, vemos que hay como una tendencia a que los precios estén más ubicados entre esto sería 200.000 pesos, ¿no? Y 400.000 pesos. Y los autos más caros en realidad serían menos, ¿no? Son mayoría
los autos más baratos, con lo cual no sería una distribución muy normal, digamos, ¿no? Porque supuestamente en la normal la mayoría de los autos estaría ubicado como en precios intermedios. Bien, sum precio / pesos. Nada, acá podemos simplemente, bueno, el promedio 382.245 es el precio promedio, bien. Y ahora queríamos normalizar esta variable. Y ahí lo que podemos hacer es iGen, que es el gen, pero para acciones un poco más complejas. Float, porque yo quiero que sea una variable del tipo float, que es lo que habíamos visto antes con lo que era el describe. Precio pesos normalizado, que sea std estandarizado, normalizado, ¿no? También se puede decir así. Precio / pesos normalizado clásicamente, o sea, con promedio 0 y desvío estándar 1. Perdón, acá escribí precio. Buenísimo, entonces ahí tendríamos una variable, esta de acá, que sería una variable normalizada, con valores negativos y positivos. Una variable estandarizada. Y si yo hago bueno, por ejemplo, hago el summarize, que habíamos visto el promedio era 382.000, ahora el promedio que nos debería dar, pues 0. Bueno, un valor bastante cercano a 0 y el desvío estándar 1. Y hago el histograma. Y voy a tener un histograma ubicado entre 0, bueno, nada, mirando esto acá, entre -1 o alrededor de 0, digamos, alrededor de 0, que es la media, ¿no? Que hemos artificialmente generado con esta estandarización. Otra forma de normalizar una variable un poco más artesanalmente. Esto, bueno, nada, lo hago como para que vayan viendo como distintas cuentitas o cosas que se pueden ir haciendo, que bueno, ustedes luego podrán ir haciendo las cuentas que les plazca, pero bueno, así se van como familiarizando con Stata y la forma de ir haciendo cuentas acá. Sum precio pesos, bueno, nada, de vuelta le pongo acá, gen precio, bueno, voy a borrar este de acá, así. Gen precio. Acá uso gen, es más artesanalmente, no necesito un iGen. Norm, le pongo. Bien, precio. ¿Cómo era la forma de estandarizar? Era el precio en pesos, que es la variable que queremos estandarizar, menos, le resto la media y lo divido por el desvío, ¿no? Era así. Missing values generated. A ver, quizás acá. Ah, sí, ya sé por qué ha sido que me ha dado esto de acá. En realidad no me lo corrió bien, porque lo que tengo que hacer. Voy a hacer un poco trampa y bueno, no. O sea, vuelvo acá al do file y para que esta rmin, que sería como una variable local, para que detecte que estoy haciendo referencia al promedio del precio en pesos, es como que tengo que hacer un summarize justo antes, ¿no? Lo mismo con el desvío estándar, para que detecte que me estoy haciendo referencia al desvío estándar del precio en pesos, tengo que hacer un summarize previamente. Y ahí, ahora sí, ya tengo nuevamente esta
variable estandarizada, le doy al summarize, muy cercano a 0, desvío estándar de 1, perfecto. Bien, otros comandos, sort y order, muy prácticos, muy utilizados. Sort para ordenar en base a una variable, por ejemplo, le doy sort price. ¿Y qué va a hacer? Me ha ordenado todas las observaciones en base a la variable precio, desde de menor a mayor. Y todo lo demás se acomoda alrededor de este ordenamiento que estoy haciendo. Si le doy un sort mpg, va a hacer lo mismo de menor a, pero ahora sí basándose en el kilometraje. Y si le doy sort price mpg, va a ordenar primeramente por precio y después por el kilometraje. Por precio y después por kilometraje. Digamos, en segunda... quizás ahí no se ve tan bien, pero si por ejemplo hago sort mpg rep 78, ahí sí se ve un poco más claro. Primero mpg de menor a, y luego como en base, o sea, 14, 14, 14 y acá ordenadito de menor a mayor en lo que sería rep 78, ¿no? O sea, primero prioriza ordenar mpg y después ordena en base a rep 78. Otra muy utilizada, order, para darle el orden que me apetezca a mis variables. Por ejemplo, yo quiero que esté marca primero, pero que después de marca venga rep 78 y después venga el precio en pesos. Y después ya me da igual el orden, ¿no? Y haciendo esto puse acá, marca, rep 78, precio en pesos. Bien, el by sort es un comando un poquito más, vamos subiendo un poco lo complejo de los comandos, ¿no? El by sort, que by sort sería ordenar por, ¿no? Una cosa así. Si pongo by sort, ordenar por foreign, generame una variable llamada máximo, que sea el precio máximo, y como le he puesto el by sort por foreign, me va a generar esta variable según las distintas categorías de foreign. Con lo cual voy a tener en esta variable máximo el precio máximo para lo que serían los autos domésticos y el precio máximo para lo que serían los autos extranjeros. Precio puse, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bien, ¿qué más? Pues otro by sort, abreviando, bis, así, escrito, foreign, le puedo añadir como más separaciones, y rep 78, y le digo, gen suma, que sea un total de price. Y acá me va a generar una variable llamada suma, que va a ser la suma de los precios en base a dos categorías, a extranjero y a rep 78. Esto es, esta primera observación, que tiene rep 78 bajo, que es nacional, que es doméstica. Acá en la variable suma voy a tener la suma de los precios de todas aquellas observaciones domésticas y con rep 78 igual abajo. En este de acá, el Lincoln Continental, que tengo rep 78 medio y que es un auto nacional, voy a tener la suma de todos los precios de las observaciones de autos que son nacionales y que tienen rep 78 igual a medio,
que era cantidad de reparaciones, 3 reparaciones en el año 78. Eso mediante el by sort y añadiéndole foreign y rep 78 y nada, con el igen este de acá. Bueno, drop y keep. El drop ya lo veníamos utilizando. Drop, bueno, borramos esto de acá, yo no quiero más. Pero por ejemplo, si queremos añadirle condicionalidades al drop, teníamos antes drop if le añado foreign es igual a 0, que serían los domésticos, ¿no? Y si el precio es menor a 4.000, por ejemplo, le pongo. Me van a quedar bastantes pocos coches, me parece, ¿no? Ah, no, bueno, no borro tantas observaciones, parece. Me quedaré y foreign. Ah, perdón. Claro, no me borro tantas observaciones porque lo que ha hecho es borrar las observaciones que son autos que son nacionales y que tienen precio inferior a 4.000, con lo cual me borró los autos nacionales más baratos, digamos, o cuyo precio es menor a 4.000. Otro drop, uno bastante útil, que sería para borrar los missing values, que eran los puntitos, que habíamos visto que en rep 78 había varios puntitos. Le doy drop if rep 78 igual puntito y me habrá borrado, o sea, de toda la pantallita, las observaciones para las cuales no tenía show valor de rep 78, ¿no? Bueno, nada, vamos a grabar, bueno, a guardar los distintos cambios que le hemos hecho a esta base. La forma de darle más fácil es acá, archivar, reemplazando el archivo. Reemplazando no me convence, la verdad. Sí, bueno, ¿por qué no? Total, es una base de datos. May not write files over internet. Bueno, parece que no estaría pudiendo guardarlo. ¿Qué pasa si le doy así? No va a pasar. Bueno, a mí me pasó más cabida. A veces no sé por qué pasan estas cosas, porque supuestamente es exactamente el mismo comando, pero dado desde ahí. Y vamos a tener clase 1 auto.dta aquí guardado nuestra base de datos modificada después de esta clase, ¿no? Bueno, clear. Vamos a ver unos últimos comandos rápidos, los de secuencias, que sería, por ejemplo, set observation 1000. Quiero secuencias de 1000 observaciones y le digo, genérame una secuencia que sea igual, rellenada por fill 10, 10, 12, 12, 20, 10, 10, 12, 12, 20. Bien, ahí me generó una secuencia con 1000 observaciones, 1000 observaciones. Bien. Otras secuencias. Esto de las secuencias quizás ahora no se ve mucho la utilidad, pero bueno, puede ser útil si, por ejemplo, en estas secuencias yo estoy con una secuencia que me interese, por ejemplo, qué sé yo, de lo que sería el número ID de una, no sé, de un banco, por ejemplo, o de lo que fuese, ¿no? Y gen a, que quiero que sea una secuencia, cuyo beginning number, su número inicial sea 1 y su número final sea 3. A ver qué me genera ahí. Me genera una secuencia A, 1, 2, 3, perfecto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta 1000. Porque he seteado que las observaciones fueran 1000 previamente, ¿no? Si quiero que sean menos observaciones, tendré que ponerle set observation. Nada, con 100 me basta. Vale, tienen que ser
tengo que setear observaciones por mayor cantidad de observaciones aparentemente, porque supongo que con las secuencias capaz que se salta algún tipo de error, ¿no? Y porque también supongo que afectará acá. No, bueno, ahora me generó missing values para estas secuencias que había generado previamente. Y ya otra secuencia B que sea sec que el número inis f1 termina en 3 y que me repita los números 3 veces. O sea, sí, exactamente, que me repita los números 3 veces. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, así hasta 2000 observaciones, que es lo que acabo de setear. Unos pequeños comandos para variables string, que son las variables de letras. Estos comandos son interesantes. A ver, archivo, importar, hoja de cálculo Excel, explorar, AutoXLS. Acá ya no me olvido que tengo que importar la primera fila como nombre de variables. Y, por ejemplo, tengo lo que es, bueno, me reporto al do-file un segundito. El comando concat, de acá, que si yo, y gen, marca nacionalidad, concat make foreign. ¿Qué vamos a obtener? A ver si le damos a correr a ese comando. Bien. Lo que me ha generado es una variable string que me ha juntado las letras de domestic y de make. Así que tengo AMC Concord domestic o Peugeot 604 foreign. Me las puso sin espacio. Si poner me gusta más con espacio porque hay que respetar las normas ortográficas o gramaticales. Le doy, a ver, de acá, gen marca nacionalidad con cat make foreign y le pongo, le añado de acá un punct, así, y así creo que me lo va a poner con espacio. Efectivamente, AMC Concord domestic, etcétera, etcétera. BWB diesel foreign, espacio foreign, mucho mejor así. ¿Qué más? El comando ends. Tenemos acá que sigue en el do file, ¿no? Marca igual ends make. Y este comando lo que va a hacer es ponerme como lo que sería la primera parte de lo que la variable string marca. Me pone, en vez del final, en realidad del principio me pone, si vemos ends, help ends, bueno, no parece muy detallada la explicación de esta al respecto, pero bueno, básicamente, o sea, lo que hace es agarrar como la primera palabra, digamos. La primera palabra, en este caso, BMW, Volvo, Renault, Mazda. Y ahí me puedo quedar con la marca. ¿Y qué puedo hacer con esta marca? Codificar. Mucho más fácil codificar. Y yo creo que Stata, a ver si es capaz de codificarme marca. Perdón. Efectivamente, pudo codificármelo y le da a MC un 1, a Buick un 4, a Cadillac le da un 5, a Honda le da un 11 y ahora va a ser mucho más fácil porque ahora sí voy a poder operar en base a marca. Nada, y pueda realizar como distintas operaciones
tomando la cuestión de la marca como, no sé, una variable con la que puedo operar también. Una última, nada, si quiero extraer simplemente, no la palabra inicial, sino que simplemente una letra, genero letra igual substring make 1, 1. Eso es lo que le digo, es que me agarre la primera letra de la primera palabra, si no me equivoco. A ver si me dice substring help, substring help. Starting at n1 for a length of n2. Perfecto. Perfecto. Sí, me agarra la primera letra. Claro, me agarró tipo, claro, the starting character, o sea, la primera letra, y me agarra una sola letra. Si yo, por ejemplo, le diera gen letra 2 como substring make 2, me va a generar con las dos primeras letras. Y esto acá, tener las letras, puede ser útil, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una base que tiene bonos y yo sé que, bueno, tengo como los colaterales de dichos bonos y yo sé que las levacs empiezan siempre por una L y que las letras del tesoro empiezan por una T y que los bonos del tesoro empiezan por una B. Si yo extraigo la primera letra, porque generalmente suelen ser como que el colateral es como una especie de letras y números, con lo cual si logro extraer la primera letra, codifico dicha letra, voy a poder operar y obtener como datos más al concreto de cantidad de levacs que se transaron, cantidad de letes que se transaron, etcétera, etcétera, ¿no? Por último ya, que pues el clear, que habíamos dicho antes, y un comando más que es cls, que es para borrar todos los comandos que hayamos utilizado, el cual, bueno, nada, en realidad es por si yo quiero como limpiar y olvidarme, pero esto de acá no me molesta y de hecho el poder volver a este historial me puede llegar a ser bastante práctico también a veces, pero bueno, por el momento le damos a cls. Hasta aquí la primera clase, la introducción a Stata. Cualquier duda o consulta, bueno, tenéis mi dirección de correo, también a través del Twitter la podéis realizar. Tenéis una guía de ejercicios ahí justo debajo del do-file, como para que vayáis practicando en base a lo que son los comandos que aparecen reflejados en este do-file. Os voy a subir lo que es la guía resuelta propiamente dicha, igual obviamente antes de que miréis a las soluciones, la idea es que tratéis de entreteneros un ratito tratando de hacer estos ejercicios que os propongo, ¿no? Así que, bueno, nada, cualquier cosa estamos en contacto.